Buenas, en esta lección vamos a aprender cómo actualizar de forma automática los datos y campos de una tabla dinámica. Vamos a crear una tabla dinámica a partir de la hoja de pedidos. Nos situamos en una celda de nuestra hoja de cálculo y pulsamos en el comando Tablas dinámicas de la pestaña Insertar. Nos aparece el cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas, que nos permite generar de forma rápida una tabla dinámica. Seleccionamos uno de los ejemplos que aparecen y pulsamos Aceptar. Esta nueva tabla dinámica se genera en una nueva hoja. Ahora queremos insertar una fila en nuestra base de datos y que se actualice en nuestra tabla dinámica. Nos vamos a la hoja de pedidos e insertamos al final de la base de datos un nuevo registro. Insertamos un producto diferente a los que tenemos. En nuestro caso, escribiremos carne, para que podamos ver de forma rápida si este registro se actualiza en la tabla dinámica, ya que en nuestro ejemplo se muestra un resumen de ventas por producto. Nos vamos a la tabla dinámica y en la pestaña Analizar pulsamos en el comando Actualizar, y podemos darnos cuenta que los datos no se actualizan, ya que no aparece el nuevo registro que acabamos de insertar. Para poder actualizarlo debemos cambiar el origen de datos y añadir esa nueva fila. Pulsamos en el comando Cambiar origen de datos y modificamos el rango para añadir ese registro. Al pulsar Aceptar, la tabla dinámica se actualizará. Pero lo que nos interesa es que cuando insertemos una fila en nuestra base de datos, al pulsar el botón de actualizar, los nuevos registros queden actualizados en la tabla dinámica. ¿Qué hace mucha gente? Inserta una fila en medio de la base de datos y de esta manera, al pulsar en el botón de actualizar, sí que lo actualiza en nuestra tabla dinámica. Vamos a verlo en un ejemplo. Nos situamos en la última fila de nuestra base de datos e insertamos una nueva fila con el comando Insertar filas de hoja que encontramos en el botón de Insertar. Aparece una nueva línea en blanco y escribimos los datos de este nuevo registro. Cuando hayamos acabado de rellenar la información de este nuevo registro, nos vamos a la tabla dinámica y volvemos a pulsar en el comando Actualizar de la pestaña Analizar y vemos de forma automática cómo aparece el producto carne con las ventas que hemos hecho de este producto. El problema es que los datos de nuestra base de datos no quedan escritos de forma ordenada. Para solucionarlo vamos a definir un nombre con la función desviación de referencia que luego nos servirá como origen para nuestra tabla dinámica. Nos situamos en cualquier celda de nuestra hoja de cálculo y pulsamos en el icono Insertar función que encontramos en la barra de fórmulas. Nos aparece el cuadro de diálogo de Insertar función y seleccionamos la función desref. Nos aparece el cuadro de diálogo de argumentos de función y vamos a rellenar cada uno de los campos. En el campo referencia debemos insertar la celda inicial de nuestra base de datos, en nuestro caso A1, y la dejaremos fijo pulsando la tecla F4. Para las filas y las columnas escribiremos el 0, ya que utilizaremos el ancho y el alto para saber cuántas celdas voy a tener. Rellenaremos antes el ancho porque conocemos cuántas columnas tenemos en nuestro ejemplo. 6. En cambio, para el alto, que es el número de filas, no lo sabemos porque pueden ir variando si insertamos nuevos registros en la base de datos inicial. Para saber cuántas filas tenemos, utilizaremos la función contará. Pulsamos en la flecha que encontramos al lado del cuadro de nombres para anidar una función a la que estamos generando, e insertamos la función contará. Seleccionamos toda la columna pulsando la letra A, y nos selecciona toda la columna, y la dejamos fija pulsando la tecla F4. Vemos que como resultado nos aparecen 30 registros, que son los valores que tenemos escritos en esta columna. Ya tenemos generada la función. Ahora nos vamos a la barra de fórmulas y copiamos la función para definirla con un nombre. Recordar que en esta columna no deberemos dejar ningún registro en blanco. Una vez copiada la fórmula nos vamos al comando Administrador de nombres de la pestaña Fórmulas. Nos aparece el cuadro de diálogo y pulsamos en el botón Nuevo, donde vamos a definir un nuevo nombre. Escribimos como nombre base y en el cuadro se refiere, copiamos la fórmula que hemos generado anteriormente. Y pulsamos en el botón de Aceptar. Una vez que tenemos definido el nuevo nombre, nos situamos en una celda de nuestra hoja de cálculo y pulsamos en el comando Tabla dinámica de la pestaña Insertar. Nos aparece el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica y en el cuadro de texto Tabla o Rango pulsamos en la tecla F3. Y en el cuadro Pegar nombre seleccionamos el nombre que hemos generado o escribimos directamente el nombre que habíamos creado anteriormente. Nos aparece una nueva hoja donde generaremos nuestra tabla dinámica, insertando el campo producto en las filas y el campo ventas en la ubicación de valores. Es la misma tabla dinámica que habíamos generado en el ejemplo anterior. Una vez tenemos creada la tabla dinámica, nos vamos al origen de los datos, en la hoja pedidos, y escribimos un nuevo registro al final de nuestra base de datos.
Como en los ejemplos anteriores escribimos el producto carne para ver de forma rápida la actualización de los datos. Una vez hayamos insertado la información de este registro, nos vamos a la tabla dinámica y pulsamos en el botón Actualizar de la pestaña Analizar y comprobamos que el nuevo registro se actualiza en nuestra tabla dinámica. Ahora, además de actualizar los datos de una tabla dinámica, veremos cómo añadir de forma automática campos a la tabla. Nos vamos a la hoja de ventas, donde aún no tenemos generada la base de datos, la escribiremos posteriormente. Nos situamos en una celda de la hoja de cálculo, donde vamos a generar la función desviación de referencia que utilizaremos para definir un nombre. Los pasos son similares a lo visto anteriormente, donde la celda referencia será la celda A1, dejándola fija con la tecla F4, para los campos filas y columnas escribiremos 0, y ahora lo que cambia es que no sabemos ni el ancho ni el alto, porque van a ir cambiando, por lo que en ambos campos deberemos anidar la función contará. En el caso del alto dejaremos fija la columna A, y para el ancho dejaremos fija la fila número 1. Recordar que para anidar funciones utilizaremos el desplegable que encontramos al lado del cuadro de nombres. Una vez tengamos creada la función, nos vamos a la barra de fórmulas y copiamos la función para definirla con un nombre. Nos vamos al comando administrador de nombres de la pestaña Fórmulas y nos aparece el cuadro de diálogo. Pulsamos en el botón de nuevo y escribimos el texto BD para definir el nuevo nombre. Y en el cuadro hace referencia a, copiamos la fórmula que antes hemos generado. Ahora vamos a crear una nueva tabla dinámica. Nos vamos al comando tabla dinámica de la pestaña Insertar y nos aparece el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica. En el cuadro de texto Tabla o Rango pulsamos la tecla F3 y en el cuadro Pegar nombre seleccionamos el nombre que antes hemos generado, en nuestro caso BD, o escribimos directamente ese nombre. Se crea una nueva hoja donde generaremos nuestra tabla dinámica, insertando el campo producto en las filas y el mismo campo en la ubicación de valores. Se nos mostrará una tabla dinámica con el número de registros que tenemos por producto. Una vez tenemos creada la tabla dinámica, nos vamos al origen de los datos en la hoja ventas y añadimos nuevas filas y una nueva columna. Añadimos más productos en la columna producto y generamos la columna ventas con nuevos datos. Una vez hayamos insertado los registros, nos vamos a la tabla dinámica y la actualizamos. Veremos que además de añadir nuevos productos a nuestra tabla dinámica, tenemos la posibilidad de utilizar un nuevo campo llamado ventas. Nosotros modificaremos la tabla dinámica y obtendremos un resumen de las ventas que hemos realizado por producto. Volvemos al origen de los datos en la hoja ventas y añadimos el campo fecha. Añadimos los valores en esta columna y después la actualizaremos en nuestra tabla dinámica desde el botón Actualizar. Veremos cómo en los campos disponibles aparece ya el campo fecha. Para poder crear una tabla dinámica a partir de unos datos, debemos tener al menos una columna de datos y una fila, como hemos visto en el ejemplo anterior. Ahora vamos a definir un nombre en una hoja que no contiene ningún dato, haciendo los mismos pasos que vimos anteriormente. Ya tenemos creada la función y ahora la definimos con el nombre de ejemplo. Y en el cuadro se refiere a, copiamos la fórmula que ya teníamos creada. Una vez que tenemos el nombre definido, insertamos una nueva tabla dinámica desde el botón Tabla dinámica de la pestaña Insertar. Y en el cuadro de texto Tabla o Rango pulsamos la tecla F3 y seleccionamos el nombre ejemplo, y al pulsar Aceptar, nos muestra un mensaje de error diciéndonos que la referencia al origen de datos no es válida, ya que como dijimos anteriormente, debe contener al menos una columna y una fila de datos. Con esto concluimos el tutorial sobre cómo actualizar datos y campos en tablas dinámicas. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Gracias.